Hoy vamos a analizar un momento que fue sin duda un punto de quiebre en la historia de Chile, el desmantelamiento del Estado de Derecho a partir de 1973. Vamos a ver, paso a paso y con documentos de la época, cómo se fue desarmando ese sistema que, en teoría, protegía las libertades de toda la ciudadanía. Y para empezar, arranquemos con esta pregunta. ¿Qué es el corazón de todo este análisis? Porque, a ver, no es solo algo que pasó en Chile. Es una pregunta que resuena en cualquier sociedad. ¿Qué tan frágiles son en realidad las reglas que nos protegen? Tengamos esa idea en la cabeza mientras avanzamos. Perfecto. Entremos en materia. Para entender cómo se rompió algo, primero tenemos que entender bien qué era. Así que hablemos de esto, el Estado de Derecho, el pilar fundamental que estaba en juego. A ver, en palabras simples, ¿qué es? Es la idea súper fundamental de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Es como un escudo, ¿no? Un escudo que garantiza que los derechos de las personas estén a salvo y que el poder no se use de forma arbitraria. Ese, digamos, era el ideal que funcionaba antes de 1973. Y bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El 11 de septiembre de 1973, ese sistema se quiebra por completo. Las nuevas autoridades militares, claro, presentaron una justificación oficial para sus acciones. Veamos qué fue lo que dijeron. Miren, estas son las palabras exactas del primer bando oficial. Hay que prestarle atención al lenguaje que usan. Liberación, restauración. Ojo, no se presentan como una ruptura, sino como una especie de salvadores. Este es el marco que van a usar para justificar todo lo que hicieron desde el primer minuto. El bando número 1 entonces construía un argumento muy claro de cara a la opinión pública. Primero, una crisis económica y moral gravísima. Segundo, un gobierno que, según ellos, era incapaz de controlar el caos. Y el argumento final, el más potente de todos, la amenaza inminente de una guerra civil. Con esto básicamente sentaron las bases para todo lo que vino después. Bien, ya vimos la justificación que dieron. Ahora veamos cómo se ejecutó todo, cómo se reconfiguró el poder en la práctica, porque lo que sigue es, de verdad, un cambio radical en la estructura misma del Estado. Pensemos un segundo en los tres pilares de una democracia, ¿cierto? El poder que gobierna, el ejecutivo, el que hace las leyes, el legislativo, y el que puede cambiar las reglas del juego, el constituyente. Bueno, de un plumazo, los tres poderes fueron absorbidos por una sola entidad, la Junta Militar. O sea, el sistema de frenos y contrapesos simplemente se evaporó. Entonces la pregunta es, ¿cómo se gobierna sin un Congreso? La respuesta fue, con decretos leyes. Y la diferencia es gigante. Una ley normal necesita debate, discusión, aprobación democrática. Un decreto ley, en cambio, es una norma dictada directamente por el Poder Ejecutivo sin ningún contrapeso. Esta se convirtió en la principal herramienta para gobernar. Y dentro de esa junta, el poder se fue concentrando todavía más. Augusto Pinochet terminó asumiendo todos estos roles: jefe supremo, presidente, capitán general. Esto significa que la misma persona controlaba el gobierno, la creación de leyes y las Fuerzas Armadas. Ya no había ninguna instancia que pudiera fiscalizar sus decisiones. Ok, pasemos ahora de esta estructura de poder a las consecuencias directas para la gente común. ¿Cómo afectó este nuevo orden los derechos y las libertades del día a día de las personas? La herramienta legal para implementar todo esto fue el llamado estado de sitio. Se puso en práctica inmediatamente y le dio al gobierno poderes casi limitados. Básicamente puso en pausa la Constitución y los derechos fundamentales. Y ojo, no fue algo de unos días o semanas. Se mantuvo así, sin interrupciones, durante 5 años. El impacto fue inmediato y en dos frentes. Por un lado, se desarticuló toda la estructura democrática, se cerró el Congreso, se prohibieron los partidos, se intervinieron los sindicatos. Y por otro, se controló la vida cotidiana. Toques de queda, prohibido reunirse, censura de prensa. Fue un control total, tanto a nivel macro como en lo más personal. Pero claro, la supresión de libertades no se quedó solo en el papel. Esto tuvo un costo humano directo, brutal, a través de una política de represión sistemática contra cualquiera que fuera considerado un opositor. Hablemos de esas consecuencias. Esto que estamos viendo es una de las conclusiones más impactantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La represión no fue solo contra militantes políticos. Un número muy importante de víctimas no tenían ninguna afiliación. Y esto es clave, porque nos dice que el miedo y la persecución se extendieron a toda la sociedad. Y los métodos eran sistemáticos. Significaba que podían entrar a una casa sin orden judicial, que podían detener a multitudes enteras en un lugar de trabajo o en una universidad, y que los organismos de inteligencia del Estado usaron la tortura,
la ejecución y la desaparición forzada como políticas para infundir terror. Todo esto nos lleva a la última pieza de este rompecabezas. Con el poder ejecutivo y legislativo ya fusionados y con las libertades suspendidas, ¿qué pasó con el último pilar que quedaba del Estado de Derecho? El poder judicial. Y acá llegamos a algo que es de verdad potente, porque este reconocimiento vino desde adentro. Décadas después, fue la propia Corte Suprema la que admitió: los abusos ocurrieron en parte porque los jueces de la época no hicieron lo suficiente. Es una autocrítica demoledora sobre su incapacidad para actuar como ese último muro de contención. Y esa es la pieza final. Sin un poder judicial dispuesto a actuar, el sistema simplemente colapsa por completo. La protección legal se vuelve una ilusión y las víctimas quedan en el desamparo más absoluto. El escudo que debía proteger a la ciudadanía se rompió. Y así cerramos volviendo a la pregunta del principio. Después de haber revisado este caso, la pregunta cobra una dimensión completamente nueva. Nos deja reflexionando sobre el valor real de tener reglas claras, instituciones independientes y derechos garantizados para todas las personas, sin ninguna excepción. ¿Cuál es entonces su verdadera importancia?